Empezamos la actividad 6 en un documento de Word donde tenemos en la primera página el enunciado y en la segunda página tenemos la tabla con los datos que se deben trabajar, que se deben copiar en un nuevo documento de Excel desde la celda A4. Aquí tenemos todo el enunciado y en la segunda página tenemos los datos. Si nosotros nos ubicamos sobre los datos, vamos a ver que se activa la herramienta de tablas. Por lo tanto, significa de que está organizado en tabla. Vamos a seleccionar desde la esquina superior izquierda toda la planilla, control C, y vamos a abrir un nuevo archivo de Excel desde la celda A4 y vamos a copiar los datos para empezar a trabajar el enunciado que tenemos en el documento de Word. La primera pregunta dice que necesitamos cambiar la configuración de la página. Entonces vamos a ir al menú, dependiendo de la versión que tengamos, diseño de página, disposición de página, donde tenemos configurar página. En esta ventana dice que tenemos que cambiar la orientación de la hoja horizontal. Debemos configurar para que se muestre el archivo, la planilla, en una página de ancho por 2 páginas de alto y el tamaño de hoja debe ser A4. Además, vamos a ir a la pestaña encabezado y pie de página y tenemos que colocar en la sección izquierda, insertar la fecha de forma automática. En la sección derecha, insertar el nombre de archivo de forma automática y en la sección central debe decir planilla de huéspedes. Vemos en la vista preliminar que ahora aparece el nombre de archivo libro 1 porque no hemos guardado todavía este archivo. En el pie de página tenemos que colocar el nombre de nosotros, por ejemplo, y en la sección derecha pide que coloquemos número de registro. Entonces son datos que no nos puede ofrecer Excel. Si le damos vista preliminar, vamos a verificar de que efectivamente la planilla está con orientación horizontal y solamente se muestra en 2 páginas. La segunda pregunta dice que tenemos que ordenar la tabla según el nombre. Entonces, en el menú datos, nosotros tenemos la herramienta para ordenar. Algunas veces no reconoce el encabezado de mi planilla. Vamos a verificar, aquí tiqueada esta opción, mis datos tienen encabezado, donde reconoce como encabezado lo siguiente: código, nombre y apellido. Yo quiero ordenar de acuerdo al nombre y apellido. Entonces, está bien el orden ascendente, le damos a aceptar. En caso de que no lo hubiera reconocido, ya tendríamos que seleccionar manualmente la planilla. Ahora que ya está ordenada mi planilla, necesito generar una numeración en la columna código. Creamos el primer y segundo elemento y arrastramos hacia abajo. Fíjense que cuando le damos doble clic rapidito en la esquina inferior derecha, automáticamente va a ir al último registro, sin pasarse el tamaño de la planilla. Pregunta 3. En la celda C2, nosotros tenemos que colocar un tipo de cambio. Entonces, voy a escribir ahí, tipo de cambio, y en realidad el dato va a estar aquí al lado. Entonces vamos a colocarle borde para que esté configurado. Y el tipo de cambio vamos a ajustarlo a la derecha. Esta tabla, siempre es bueno de que nosotros delimitemos el tamaño de nuestra tabla. Entonces, desde A4
y la combinación de teclas Control Shift, la flecha a la derecha, Control Shift, la flecha hacia abajo, nos permite aplicar borde a toda la planilla. Hay algunos textos que no se pueden leer completamente, entonces dice la orden de que debe estar seleccionado de A4 a F4 y debemos aplicar ajuste de texto. Cuando ajustamos el texto puede cambiar el ancho, el alto de la fila, entonces es bueno que centremos horizontal y verticalmente el contenido. Para resaltar aún más esto, podemos colocar un color de relleno y negrita. Hay un formato de tabla predefinido, pero es mejor que utilicemos de forma manual, ¿ya? Bien, podemos ya cambiar el ancho de nuestra tabla y aquí podemos escribir un tipo de cambio, por ejemplo 6.96. Dice validar de que los valores que se coloquen en el tipo de cambio siempre sean mayor a 0 y valores decimales. Entonces nos vamos al menú datos, aplicamos validación de datos y el tipo de valores que vamos a permitir son números decimales. ¿Qué tipo de condición vamos a aplicar? Que sean mayor que y el valor mínimo va a ser 0. De tal forma que si yo trato de escribir un número negativo, no me debe permitir. Pregunta 4. Nosotros tenemos que crear aquí al ladito una nueva columna que se va a llamar precio. Precio tenemos que definirlo de acuerdo a una tabla que tenemos. La tabla la vamos a crear aquí en otra hoja diferente y podemos copiar del documento de Word la planilla que está en la pregunta 4. Control C y acá vamos a colocar Control V. ¿Ya? De tal forma, aquí para poder leer completamente, ajuste de texto siempre. Esta va a ser mi matriz precio, donde tengo, según el tipo de habitación, el precio por día. Además, a esta matriz le tengo que colocar nombre. ¿De dónde a dónde se coloca el nombre? Desde A3 hasta B5. ¿Dónde colocamos el nombre? En el cuadro de nombre. Se va a llamar precios, el plural. Y ahora ya podemos usar la función de búsqueda. Entonces, aquí podemos insertar desde fórmulas la función de búsqueda y referencia buscar B. ¿En qué celda está el valor buscado? De la primera persona, el primer huésped, ¿en qué celda tenemos el tipo de habitación en donde se alojó? Aquí, en la celda F5. Ese va a ser mi valor buscado. ¿Por qué? Porque ese es el valor que está en la primera columna de la matriz precios. ¿Qué se llama la matriz? Si yo me voy aquí a la otra hoja y marco desde A3 hasta B5, agarra automáticamente la matriz con el nombre precios. ¿Qué número de columna de esa matriz quiero mostrar? La columna 2 es la columna que tiene los precios. Me fijé si esta matriz estaba ordenada alfabéticamente. Dice sencilla y me estará mostrando un valor de 600, cuando no debería ser así. Quiere decir que mi matriz no está ordenada alfabéticamente. Entonces coloco 0 porque es falso que esté ordenado y me devuelve el precio para ese tipo de habitación. Copiamos para toda la columna y podemos aplicarle orden para ir delimitando la tabla. Entonces ya tenemos el precio definido por tipo de habitación. Ahora me dice que en la celda, exactamente en la celda L6, para el tipo de habitación sencilla, en L7 para el tipo de habitación doble y en L8 para el tipo de habitación suite, yo necesito calcular cuántos huéspedes tiene ese tipo de habitación.
o usaron ese tipo de habitación. Entonces, como me dice cantidad, voy a usar la función estadística contar. Y como me dice una condición, voy a usar la función estadística contar sí. ¿En qué columna voy a verificar? Voy a comparar este valor sencillo. En la columna habitación, entonces voy a marcar desde F5 hasta F46. Por eso me sirve la combinación de teclas Control Shift, porque automáticamente va al último valor. ¿Cuál es el criterio? El criterio sería que la habitación sea sencilla. Y ya me dice acá, 20 huéspedes utilizaron ese tipo de habitación. Si yo quiero copiar hacia abajo esta fórmula, entonces debo tomar en cuenta de que este rango que tengo aquí arriba debe tener referencia absoluta. Entonces aplico F4 al rango desde F5 hasta F46. ¿Ya? ¿Para qué estamos haciendo eso? Aceptar. Para que cuando yo copie hacia abajo esta fórmula, la función contar sí mantenga la referencia de celda de la columna habitación y cambie la referencia de celda de la habitación doble. Entonces, al copiarlo hacia abajo se desplaza una fila. Y al copiar hacia abajo también se desplaza otra fila. Por lo tanto, he tenido 20 huéspedes del tipo habitación sencilla, 14 del tipo habitación doble y 8 del tipo habitación suite. Dice, vamos a crear una nueva columna que se va a llamar descuento. Esta columna de descuento se va a aplicar de acuerdo al género y al tipo de habitación. Entonces, vamos a crear acá otra hoja, otra planilla, donde vamos a tener la planilla para el género masculino, control C, control V, y la planilla para el género femenino, control C, control V. Vamos a distinguir esas dos planillas. La primera se va a llamar la matriz descuento guión bajo masculino. Y la otra se va a llamar descuento guión bajo femenino. Entonces, esto es igual que la tarea, ¿ya? Definimos nosotros el género primero, si es masculino o femenino, y después definimos qué tipo de habitación es para saber el descuento que le corresponde. Aquí tenemos que seleccionar desde D3 hasta E5 y esta matriz se va a llamar descuento guión bajo masculino. Enter. Al ladito se va a llamar descuento guión bajo femenino. Es importante que verifiquemos aquí en fórmulas, en el administrador de nombres, que estén bien creadas esas matrices. Ya hemos usado la matriz precio, está ahí. Si por algún motivo hay que modificar alguna, entonces podemos eliminar directamente toda la matriz, crearla de nuevo, o podemos modificar. Ahora, como ya tenemos la matriz, ahora vamos a usar la función buscar B. Pero esa función buscar B primero debe distinguir si el género es igual a M o es igual a F. Por lo tanto, delante de la función buscar B es necesario que insertemos una función lógica sí. La función lógica sí va a comparar si C5 es igual, entre comillas dobles, a M, punto y coma. Cuando esto sea verdadero, voy a usar la función buscar B, pero para la matriz descuento masculino. Entonces escribo buscar B, abro paréntesis, y aquí abajito me va apareciendo el orden en el que coloco el criterio. ¿En qué celda está el valor buscado? La matriz empieza con la columna habitación, entonces la celda del valor buscado se llama F5. Punto y coma. ¿En qué matriz voy a buscar ese valor? Voy a buscar en la matriz descuento, guión bajo,
masculino. Cuando nosotros asignamos el nombre, nos va a aparecer aquí una ayuda con los nombres asignados. Entonces ahí yo le doy doble clic sobre descuento masculino, punto y coma. ¿Qué número de columna de esa matriz quiero mostrar? La columna 2, punto y coma. ¿La matriz está ordenada alfabéticamente? No está ordenada alfabéticamente, por lo tanto tiene 0. Y cierro el paréntesis de la función buscar, punto y coma. Ahora el resultado por falso. El resultado por falso nuevamente es la función buscar. A la función buscar le debo agregar el paréntesis y esta vez el valor buscado va a ser la habitación, solo que va a ser para el género femenino, pero ya no es necesario preguntarlo porque ya por falso se va a ir hacia este lado. Punto y coma. ¿En qué matriz vamos a buscar ese valor buscado? En la matriz descuento, y aquí aparecen ya los nombres, femenino. Punto y coma. ¿Qué número de columna de esa matriz quiero usar? La columna 2, punto y coma. ¿La matriz está ordenada alfabéticamente? No está ordenada alfabéticamente. Cierro el paréntesis de la función buscar B y cierro el paréntesis de la función lógica sí. Por lo tanto, si la persona es de género masculino y usó el tipo de habitación sencilla, va a tener un 2% de descuento. Copiamos para toda la columna y podemos verificar que hace diferencia, ¿no? Fíjense que en la planilla son números pares los descuentos para el género masculino y números impares para el género femenino. Entonces, más o menos eso me sirve de parámetro cuando el género sea femenino y la habitación sea suite, me va a dar 9% de descuento. Ahora debo calcular el total. Antes de calcular el total, nosotros podemos aquí al final de esta función aplicar el descuento, ¿no? Porque esto solamente es el porcentaje de descuento. Entonces podemos cambiarle el formato porcentual para que sea el descuento y aquí en total vamos a hacer la operación matemática que convenga. Entonces vamos a colocar igual, tenemos el precio menos el precio por el descuento. Ahí ya le estamos restando el porcentaje de descuento al precio. A todo esto hay que multiplicar por el tiempo de estadía que estuvo la persona. Aquí sí necesitamos paréntesis. ¿Por qué? Por prioridad de operadores la multiplicación se ejecuta primero, pero la multiplicación que yo quiero que se ejecute primero, ¿ya? Va a ser esta, G5 por H5. Sin embargo, cuando yo haga la diferencia, recién después quiero que multiplique por el tiempo de estadía. Entonces, este sería el valor. Necesitamos una columna más, es la columna total en dólares. Esta columna total en dólares debemos tomar en cuenta el tipo de cambio. Entonces va a ser igual al total en boliviano dividido entre la celda de 2. Aquí necesitamos aplicar F4 porque esa referencia está fuera de la planilla y le damos a aceptar. Vamos a delimitar la cantidad de decimales para que no se vea tan desordenado y copiamos para toda la columna esta función. Nos dice que debemos tener un formato condicional en color azul para mostrar los valores menor a 400. Por lo tanto, vamos a darle aquí formato condicional, resaltar regla de celdas, menor que. ¿Cuál va a ser el valor? 400. Pero el formato tiene que ser personalizado porque no hay el formato en color azul. Entonces tenemos que abrir y podemos colocar el color de fuente azul, podemos colocar el color de relleno celeste. Pregunta 9. Debemos aplicar un gráfico circular
a la tablita donde hemos calculado cuántos huéspedes hay de cada tipo de habitación. Entonces marcamos de L6 a M8 y le damos insertar gráfico circular. El gráfico circular normal. A este gráfico dice que debemos mostrarle todos los valores, valor y porcentaje. Por lo tanto, aquí al ladito hay un símbolo más. Aquí están las etiquetas y si nosotros le damos clic a la flecha que está hacia la derecha, podemos personalizar con más opciones la etiqueta, de tal forma que se muestre el valor, el porcentaje y fíjense que para que no parezca esto un solo número, el separador puede ser una nueva línea. Además, cuando nosotros lo tenemos de esa manera, cuando lo imprimimos puede confundirse el valor. Entonces, la posición de la etiqueta debe estar fuera del gráfico, extremo externo. Por último, sobre el mismo gráfico tenemos nosotros el menú. Hay una opción para mover el gráfico a una nueva hoja y que no esté sobre la planilla original. Entonces ya tenemos la hoja del gráfico, tenemos la hoja de la planilla y la hoja de las tablas de referencia.